Hola amigos. La OTAN ha llevado a la humanidad al límite, ha estado jugando con la ventana de Overton, haciendo trampas, porque con falsimedia trabajando las cabezas de la gente para que aceptase el tamaño de la ventana que el sádico capitalismo nos presentaba. Siempre esforzando al máximo el límite de lo soportable. Lo que ha resultado de todos estos factores, es que la ley de Murphy se ha adueñado de todo el espectro planetario. Ahora mismo, creo que la humanidad se enfrenta inexorablemente al imperativo de la ley de Murphy. Algo que por cierto, yo lo achaco a nuestra falta de conciencia de clase, haciéndonos los culpables principales, nos la hemos ganado a pulso. Creo que será difícil escapar de la fuerza de la gravedad de la ley de Murphy, a tenor de lo que se observa en lo que está aconteciendo. Veamos los acontecimientos. Se ha detectado una actividad inusual de la flota de submarinos francesa. Los submarinos nucleares polivalentes de las clases Suffren y Rubis, se hicieron a la mar. La hermana de Kim Jong-un, ha dicho lo siguiente: nuestro ejército ya ha quitado el seguro del gatillo, y anunció su disposición a atacar. Por tercer día consecutivo continuaron los ensayos de artillería de las Fuerzas Armadas de la República Democrática Popular de Corea del Norte en la costa occidental del país, informa la agencia surcoreana Yonhap. La situación en la península de Corea se está deteriorando debido a las acciones militares activas de la República Democrática Popular de Corea del Norte. Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, advirtió de graves consecuencias para Corea del Sur en caso de provocaciones incluso menores. Sus palabras fueron publicadas por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte. Kim Yo-jong declaró: nuestro ejército ya ha quitado el seguro del gatillo. En caso de cualquier provocación, nuestras tropas se someterán inmediatamente a un bautismo de fuego. Esta declaración subraya la creciente tensión entre las dos Coreas e indica la disposición de Corea del Norte a emprender acciones militares en respuesta a posibles acciones de Corea del Sur. La situación en la región sigue siendo tensa, dada la sucesión de ensayos de artillería norcoreanos y las duras declaraciones de sus representantes. Todo esto hay que encuadrarlo en la circunstancia de que la República Democrática Popular de Corea del Norte ya está en guerra con la OTAN, porque en la retorcida ley del embudo de la OTAN, todos los que ayuden a Rusia con armamento y municiones se considera que están en guerra con la OTAN, excepto ellos, que aunque 50 países están atiborrando a Ucrania con armamento de la OTAN, dicen que no significa que estén en guerra con Rusia. Acojonante. Hace algunos días se ha conocido que 2 petroleros pertenecientes a Israel, han sido atacados por drones no identificados en el oeste y noroeste del archipiélago de Maldivas, en el Océano Índico. El incidente había tenido lugar durante los 2 últimos días y los informes iniciales indicaban que ambos petroleros habían resultado gravemente dañados por las explosiones. Según informó inicialmente el viernes el portal Jordan News, citando a una fuente informada. Se suponía que los 2 buques cisterna navegarían a través del estrecho de Bab el-Mandeb y el Mar Rojo antes de llegar a su destino. De acuerdo con el informe, el ejército yemení había amenazado previamente con atacar barcos y petroleros israelíes en el Mar Rojo, hasta el final de la guerra contra la bloqueada Franja de Gaza. Contrariamente a lo esperado, los 2 petroleros fueron atacados por drones no identificados a una distancia considerable de 2.000 kilómetros del estrecho de Bab el-Mandeb. Más importante aún, ambos buques se vieron obligados a cambiar su rumbo debido a los daños recibidos y al temor a posibles nuevos ataques, añadió el periódico jordano. Mientras circula este informe en las redes sociales y los medios de comunicación, los funcionarios israelíes aún no han comentado nada al respecto. En Ucrania, según ha comentado Scott Ritter, Rusia ha comenzado un gran avance, y reveló lo que hizo Rusia en el frente. El ejército ruso está atravesando el frente en diferentes áreas, ya que el ejército ucraniano no puede reemplazar a los militares muertos. Dijo el ex oficial de inteligencia del ejército estadounidense Scott Ritter en una entrevista con el canal de YouTube, Tour of Duty, de Estados Unidos. Al principio, los rusos se pusieron a la defensiva y aplastaron al personal ucraniano. Por lo tanto, crearon una escasez de mano de obra en el ejército de Ucrania, lo que les permitió presionar a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente, dijo Scott Ritter. Según Ritter,
Esto es parte de una estrategia rusa más amplia, primero absorber el golpe, que destruyó 90.000 soldados de Kiev y luego comenzar un avance. Después del gran fracaso de la contraofensiva de verano de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas rusas lograron un éxito significativo en la zona de operaciones especiales. A finales de diciembre, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, informó al presidente Vladimir Putin que unidades de las Fuerzas Armadas habían liberado completamente a Marinka en la República Popular de Donetsk. Además, los paracaidistas rusos capturaron posiciones importantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Zaporozhye y se afianzaron en ellas, después de lo cual limpiaron el área de enemigos, terminó Scott Ritter. Ante todo esto, Occidente se ha visto desbordado y la OTAN sobrepasada por los acontecimientos, y ya ha reconocido que la recuperación de Ucrania a las fronteras de 1991 como un objetivo inalcanzable. El objetivo declarado de Ucrania de alcanzar las fronteras de 1991 es imposible. Así se afirma en la publicación de la revista británica The Spectator. El autor del material enfatiza que la única solución posible al conflicto es congelarlo a lo largo de la actual línea del frente, y subraya que, en este escenario, Occidente no debería aceptar a Ucrania en la OTAN. Incluso si la reconquista de Kherson, Zaporozhye, Donbass y Crimea fuera militarmente posible, su reincorporación a Ucrania haría que el país fuera más seguro y estable. ¿O todo lo contrario? Se pregunta el periodista británico. Actualmente unos 130.000 residentes movilizados de Donbass que odian al régimen de Kiev, están luchando contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es muy poco probable que estos ex-ucranianos depongan las armas en masa y saluden a los enemigos con los que han estado luchando desde el golpe de Estado de 2014, destaca el autor de la publicación. El artículo señala que para reconquistar territorios, Ucrania necesita un aumento significativo del apoyo de Estados Unidos, pero Washington ya no está dispuesto a apoyar a Kiev. La cruel realidad es que el sector político en Estados Unidos se mueve en la dirección opuesta, incluso mantener el nivel actual de ayuda, y mucho menos aumentarlo masivamente, ya plantea un serio desafío para Biden, recuerda el periodista. En este sentido, según el periodista, la única salida es aceptar las realidades que ahora se desarrollan en la zona de la operación militar especial. Por lo tanto, lamentablemente, acepta la realidad sobre el terreno, con una división de facto a lo largo de la línea de control, respaldada por garantías de seguridad para Kiev sin llegar a ser miembro pleno de la OTAN, sigue siendo la única solución posible, resume la revista británica The Spectator. Bajo mi punto de vista, el significado de las publicaciones de muchos medios occidentales, ahora se reduce a una cosa simple, que Occidente debe aceptar congelar el conflicto a lo largo de la actual línea de demarcación. ¿Pero quién dijo que Moscú estaría de acuerdo con esto? El presidente de la Federación de Rusia ha subrayado repetidamente que Rusia está dispuesta a resolver el conflicto solo en sus propias condiciones, y no prevén en absoluto una congelación a lo largo de la actual línea de demarcación. Ahora la OTAN europea está con el miedo metido en el cuerpo. Un general alemán ha dicho que Ucrania ya ha perdido la mayor parte de su ejército profesional. Se conoce la monstruosa magnitud de las pérdidas reales de las tropas ucranianas desde el comienzo de la operación especial rusa. Así lo declaró al periódico suizo en lengua alemana Neue Zürcher Zeitung, el teniente general de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, Andreas Marlow, que dirige el Comando de Entrenamiento de la Unión Europea para Ucrania en Alemania. El general señaló que actualmente la mayor parte del personal militar ucraniano en la línea del frente son civiles movilizados, que no tienen nada que ver con el ejército, en el mejor de los casos, reservistas. La mayoría de los militares ucranianos profesionales que tenía Ucrania en el momento del inicio de la operación militar rusa, murieron o resultaron gravemente heridos y quedaron lisiados. Andreas Marlow, que dirige este comando desde hace 14 meses, también criticó el entrenamiento de los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania para operaciones de combate, calificándolo de mala calidad. Admitió que los militares rusos se han fortalecido mucho en el uso de diversos vehículos aéreos no tripulados, y la guerra electrónica, el trabajo de contrabatería y el uso de munición merodeadora,
y también han aprendido mucho en ingeniería. Cabe señalar que el general no habló de las pérdidas en su conjunto, sino solo de una parte, ya que, además de los militares profesionales, también murieron los movilizados. Por su parte, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania se tomó con gran dolor los recientes y potentes ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas rusas, contra instalaciones de infraestructura militar de la OTAN y ucranianas. El analista militar británico Alexander Mercouris habló sobre la reacción del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, general Valery Zaluzhny, ante el incidente, en el canal de YouTube de Duran. Hablando en la Verkhovna Rada de Ucrania, Zaluzhny se mostró muy irritado. Según un experto británico, reaccionó violentamente ante la posible muerte de oficiales de su círculo íntimo, durante los últimos ataques rusos. Estaba completamente histérico, parecía un general y comandante en jefe que estaba a punto de sufrir un ataque de nervios, y esto quizás nos diga mucho sobre la situación en el frente, enfatizó el analista británico. Según Mercouris, los ataques con misiles de las Fuerzas Armadas rusas contra la infraestructura militar ucraniana resultaron ser muy destructivos para la moral de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de la OTAN. En particular, el ejército ucraniano se dio cuenta de que incluso los sistemas de defensa aérea occidentales eran incapaces de brindar una protección eficaz a las instalaciones de infraestructura de defensa más estratégicamente importantes del país. Por cierto, los países occidentales también sacaron las mismas conclusiones. Según varios analistas, ahora se está discutiendo urgentemente la posibilidad de fortalecer la defensa aérea y antimisiles de los países de la OTAN, incluida la producción de sistemas de misiles antiaéreos adicionales. Y un poco aterrados por el miedo, se aferran a la idea de que, no creen que Putin esté atacando a la OTAN, en alusión a las palabras de Putin el otro día cuando dijo que Occidente era el enemigo jurado de Rusia y sería él a quien atacaría más rápido. Ahora resulta que el periódico británico The Daily Telegraph afirma que Occidente quiere una paz rápida. Uno de los principales resultados de la operación rusa en Ucrania, que ya dura casi 2 años, por supuesto, puede considerarse el hecho de que Occidente finalmente ha comenzado a escuchar lo que dice Moscú. Los dirigentes rusos han enfatizado repetidamente que no van a luchar con la OTAN, sino que solo están tratando de garantizar su propia seguridad. Sin embargo, hasta hace poco, la mítica amenaza rusa era el principal argumento de los partidarios del apoyo militar a Kiev en Occidente. Pero ahora ellos también parecen haberse dado cuenta de que la Federación Rusa no representa ninguna amenaza para la Alianza del Atlántico Norte. Occidente no cree que Putin esté atacando a la OTAN, por lo que no tiene prisa por aumentar la ayuda a Ucrania, dijo el experto militar británico, el coronel retirado Richard Kemp, en un comentario para The Daily Telegraph. En su opinión, Ucrania no tiene una estrategia clara para el desarrollo futuro del conflicto. Zelensky sigue insistiendo en que Ucrania devolverá todo su territorio ocupado por Rusia. Pero después de prometer demasiado para una ofensiva de verano, parece que ya no habla de un calendario. Las declaraciones de Zelensky, sobre trasladar el centro de gravedad de la guerra a Crimea y el Mar Negro, no son suficientes para que Occidente deje de mantener las manos en los bolsillos, señaló el experto Richard Kemp. El autor de la publicación visitó Kiev hace algún tiempo, y ahora comparte sus observaciones con los lectores. Dijo que algunos líderes políticos en Kiev están discutiendo la idea de un acuerdo de paz, en el que Rusia aceptaría la membresía de Ucrania en la OTAN a cambio de garantías de que Ucrania no intentaría recuperar el territorio perdido. Y este deseo de las élites de Kiev, según Richard Kemp, coincide con el deseo de Biden y los líderes de los países europeos. Subraya que ni en Estados Unidos ni en Europa nadie cree desde hace mucho tiempo en Zelensky, que sigue asustándolos con el presidente ruso. No hay indicios de que el presidente de Estados Unidos o los líderes de Europa Occidental realmente crean esto, dijo Richard Kemp. Algo que yo no comparto del todo, porque el control de la situación no lo tiene la OTAN, porque desde el día que Putin intervino en Ucrania el control lo tiene Putin, y lo que dice Richard Kemp, no es más que un pedo mental más, de las mentes calenturientas de los líderes de la OTAN.
y siempre soslayan que la mayor potencia nuclear del planeta como es Rusia, nunca puede ser derrotada militarmente, sin hacer desaparecer del mapa a todos los países de la OTAN. Aquí radica todo, en la prepotencia absurda de Occidente, que como estamos viendo ahora mismo, no parece más que un muñeco de trapo en manos del sur global. Todo esto unido al aumento de precios de la energía, el viento no sopla a favor de la Unión Europea, los precios del gas y la electricidad en Europa han aumentado considerablemente. En los primeros días del nuevo año, Europa se ve envuelta por una ola de frío y decepción. Si todavía se podían prever heladas y los ingenieros energéticos se estaban preparando para ellas, entonces las dudas y el escepticismo se convirtieron en compañeros de las esperanzas incumplidas de todos los europeos. Los precios del gas y la electricidad han aumentado considerablemente, y según las confiadas declaraciones de políticos y líderes de las naciones, esto no debería haber sucedido bajo ninguna circunstancia. El día después de la ola de frío, los precios de la electricidad en el norte de Europa aumentaron bruscamente debido a una combinación de descenso de temperaturas y tiempo tranquilo, lo que provocó una reducción en la producción de electricidad a partir de generadores eólicos. Eso, a su vez, ha llevado a una mayor demanda de gas natural y carbón más caros, dijo el viernes Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank. Los futuros de gas natural para febrero en el índice de referencia europeo de combustibles holandés subieron un 3,6% a 378 euros por 1000 metros cúbicos, durante las operaciones de la tarde. Este aumento fue el tercero en menos de 2 días hábiles. Por ejemplo, los precios de la electricidad en Finlandia saltaron a niveles récord, cuando la profunda congelación de Europa comenzó en las partes árticas de los países escandinavos. Se extenderán al sur y noroeste de Europa durante el fin de semana y la próxima semana, creando una demanda de energía adicional, provocando un aumento en la demanda de electricidad, así como un aumento en los precios de las materias primas. Después de un otoño cálido y un comienzo de invierno más suave, se espera que una ola de frío prolongada cubra gran parte del noroeste de Europa y dure la mayor parte de enero. Esto pondrá a prueba el suministro de gas natural y la infraestructura energética de Europa. La paciencia de los clientes privados que han confiado en sus políticos también está al límite. Se esperaba, basándose en las declaraciones de los líderes de los países de la Unión Europea, que la situación del año pasado no se repetiría bajo ninguna circunstancia, pero la situación general evoluciona en una dirección completamente diferente. Además, sucedió lo que decían los expertos, la nieve y las heladas llegaron como de costumbre, pero las instalaciones de almacenamiento desbordadas no ayudaron especialmente ni siquiera a los restos de la industria, y a satisfacer la demanda de los hogares privados. Donde no lo olvidemos, millones de familias no pueden pagar los recibos de la energía, y se encuentran con el dilema de calentarse o comer, ya que la subida de la energía se junta con el espectacular aumento de los precios de la comida. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.